Les presento a ustedes a nuestro conferencista, el doctor Jesús Amaya Guerra. Él es un destacado educador, licenciado en Educación con maestría en Desarrollo Organizacional por la UDEM, profesor titular del Departamento de Educación y Psicopedagogía de la Universidad de Monterrey. Cuenta con su doctorado en Educación por la Universidad del Norte de Texas. Con más de 43 años de experiencia en docencia desde la secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado en los Estados Unidos de América y México. Conferencista a nivel nacional e internacional. Autor y coautor de 27 libros en español e inglés. Conductor de programas de radio, televisión y columnista. El doctor Jesús Amaya se ha distinguido por siempre tener la mejor intención de compartir, tanto con los padres de familia docentes, todas las prácticas educativas. A continuación, le dejamos el micrófono al doctor Jesús Amaya. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Bien, muy buenas tardes, noches. Antes que nada, agradecer la invitación. Realmente es un gran honor y placer estar este momento con ustedes y poder entrar en un diálogo, una conversación con respecto a este proceso de la educación de los niños. Voy a hablar alrededor de unos 50 minutos, más o menos, para dejar al final unos 10, 15 minutos de preguntas, de comentarios con respecto a este tema. Para iniciar, quisiera empezar con una pequeña anécdota. Este año ya cumplo 47 años de ser maestro. Y hace más de 40 años yo era maestro de secundaria, maestro de español de segundo de secundaria. Bueno, primero y segundo. Pero hace alrededor de unos 40 años, 42 años, era maestro de segundo año de secundaria, titular y español. Y me tocó en aquel entonces el alumno más inteligente que he tenido en mi vida. El alumno más brillante que jamás he tenido. Para que ustedes tengan una idea, estaba dando mi clase de español, llega la maestra de química y dice a mis alumnos, muchachos, mañana hay examen de la tabla periódica. Típico muchacho adolescente, maestro, que no es otro, que mañana, poco tiempo, quejándose por todo. Y les digo, muchachos, si me dejan dar clase y no me interrumpen, les doy los últimos 20 minutos para que estudien la tabla periódica. Y así lo hice. Los muchachos empezaron a estudiar, al minuto, 2 minutos, este muchacho muy inteligente, muy brillante, empezó a platicar, empezó a echar carro, empezó a molestar a los compañeros y le digo, ponte a estudiar, mañana tienes examen. Y el muchacho me responde, maestro, ya me sé la tabla periódica. Los 109 elementos, en aquel entonces eran 109, ¿ahora cuántos son, mamá y papá? Ahora son 118. Y le dije, ok, pasa el pizarrón, me vas a escribir los 109 elementos, nombre, nomenclatura, peso atómico, masa atómica en sus respectivas columnas. Y si tienes un solo error, te dejo 20 puntos en español. Ni un error, ni un solo error. Un muchacho sumamente brillante. Lo mando con la psicóloga de la escuela, le aplico una prueba de inteligencia, la prueba Terman de Stanford Binet, y obtiene 156 puntos. ¿Qué significa 156 puntos? Según Terman, arriba de 140 es genio, superdotado. Según algunos expertos, dicen que el gran físico alemán Albert Einstein tenía 160 puntos. Este muchacho a los 13 años de edad tenía 4 puntos menos que el gran físico alemán Albert Einstein. Muchacho muy brillante. El problema, mamá y papá, es que se empezó a aburrir. Empezó a hacer actos delictivos. Hizo una pandilla en la secundaria, pandilla. Hablo con él y le digo, pórtate bien, te van a expulsar a la secundaria. Y la respuesta del muchacho fue muy clara. Maestro, la verdadera vida está en la calle. Aquí en la escuela nada me enseñan. Aún más, yo soy el más inteligente de todos mis compañeros y el más inteligente de todos los maestros. Y tiene razón, muchacho muy inteligente. 2, 3 meses después, este muchacho roba un examen semestral. El coordinador lo expulsa a la secundaria. Hoy, él tiene 62 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Mamá y papá, el alumno más inteligente que tuve en mi vida, hoy está en la cárcel. Y de eso quiero hablar. ¿Cómo lograr que nuestros hijos tomen buenas decisiones? ¿Cómo lograr que nuestros hijos elijan bien las metas? ¿Cómo lograr que nuestros hijos
realmente puedan dejar a un lado todos estos distractores, todos estos elementos destructivos y que ellos puedan realmente dirigir y tener un buen sentido de vida. Y este punto es muy importante, mi papá. Y para ello utilizar algo de material que he escrito en los últimos años. El material más importante se titula Hijos con raíces y almas. Quiero que observen la portada de este libro, la portada. Esta portada pertenece a un gran pintor holandés, Rembrandt, que en el siglo XVII hizo esta obra titulada El regreso o el retorno del hijo pródigo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15, ¿sí? Narra esta parábola en donde el hijo menor pide la herencia al padre, se la da, la malgasta, la tira, queda en la total pobreza, regresa nuevamente con su padre para trabajar como esclavo y en vez de eso el padre lo recibe, lo abraza y es una gran fiesta. Quiero que observen la pintura. La pintura tiene un grave, grave error. ¿Sí? Observen las manos del padre depositando, ¿sí? En la espalda de su hijo. Observen las manos. Si ustedes observan, la mano izquierda es más grande que la derecha. Es decir, es que Rembrandt, ¿cómo es posible? Un gran pintor haya hecho manos asimétricas. La cuestión es que no fue un error. Rembrandt nos da una gran lección de vida y de familia. La mano izquierda es una mano grande, es una mano de hombre, es la mano de papá, en donde nos enseña que educar al hijo es con estructura, orden, límites, disciplina, firmeza. Perdón. La mano derecha, si ustedes observan, una mano más pequeña, una mano de mujer, es la mano de una madre. Cariño, amor, ternura, presencia, perdón, diálogo. Rembrandt nos dice, al hijo hay que educarlo con dos manos. Al hijo se le ama incondicionalmente, se le respeta, pero con firmeza. Respeto y firmeza, mamá y papá, son dos elementos que hoy hemos olvidado en la educación de los hijos. Hoy, y lo voy a hablar durante la plática, tenemos padres más permisivos, padres sobreprotectores, padres que olvidan, ¿sí? Corregir a sus hijos. Esto es bien importante. Yo necesito corregir a mi hijo con respeto, con amor, pero el niño tiene que saber que hizo algo mal, mamá y papá. Y nuestro hijo tiene que aprender a vivir consecuencias de esa mala decisión que tomó. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener este muchacho que nunca ha habido consecuencias, nunca pasa nada porque mamá y papá lo protegen, mamá y papá solucionan todos los problemas. Y cuando este muchacho llega a la adolescencia, juventud, adultez y comete un gravísimo error, el muchacho no va a poder regresar. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar en este proceso. Y para ello voy a utilizar algo del material que hemos estado escribiendo los últimos años. ¿Por qué es tan difícil hoy ser papá o ser mamá? Hemos cambiado nuestros estilos parentales. El año pasado publicamos este libro, Padres Obedientes, Hijos Tiranos, 20 años después. Este libro clásico se publicó en el año 2003 y el año pasado cumplió 20 años. Ya ha habido un cambio en estos últimos años de ser papá y de ser mamá. Voy a explicar por qué. Hace 20 años, en el libro Padres Obedientes, Hijos Tiranos, este padre obediente de hace 20 años, ¿hoy qué es? Hoy muchos de ellos son abuelitos, son abuelos. ¿Y qué tipo de abuelo es? Abuelo obediente. Sigue con la misma estructura. Este abuelo sigue protegiendo no solamente a sus hijos, a sus nueras y nietos. Estos abuelos es la primera generación en toda la historia que empieza a mantener financieramente a sus hijos adultos. Jamás había pasado esto en la historia. Hoy está sucediendo. Y esta es una nueva generación de abuelos, ¿me explico? Que antes no había, ahora lo tenemos. Y esto empieza a transformar la familia. Este hijo tirano de hace 20 años, hoy empieza a ser papá. Y no va a ser papá obediente, es papá ausente. Papá ausente. Casos reales, mamá y papá. La mamá recoge a su hijo, 4 años, la escuela. La maestra la sube al mamamóvil. Todavía hay mamamóvil, si yo pienso. Atrás. La mamá arranca a su casa.
20 minutos y al bajarse se da cuenta que no es su hijo. 20 minutos. Se tuvo que bajar del carro para darse cuenta que no era su hijo. Y claro, la mamá regresa enojadísima a la escuela. ¿Cómo es posible que la maestra se equivocó de niño? Conozco a la mamá. Le pregunto, oiga, que no lo reconoció. Ah, es que andaba en el WhatsApp, andaba en el TikTok, andaba en el Facebook, andaba en el Instagram. ¿Qué hacemos? La mamá sube, o sea, la maestra sube al niño y lo primero que tenemos que ver que sea nuestro hijo. Por eso tengan la fotografía de su hijo al lado del volante para compararlo, porque de repente se los confunde. Ya comprobamos, ok, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿A qué jugaste? ¿Qué comiste? Etcétera, etcétera. Necesitamos una interacción. Hoy los papás están totalmente desconectados de sus hijos. Hace unas semanas doy una conferencia en Los Mochis, Sinaloa. Hablo de este ejemplo y una mamá levanta la mano y dice, maestro, a mí me pasó igual. ¿Cómo? Sí, recojo a mi hijo de 4 años también. La mamá lo sube atrás del automóvil. Arranco en la esquina de la escuela un semáforo. Me pongo a textear, me pongo a ver redes sociales, me pongo a ver YouTube y mi hijo de 4 años abre la puerta. Mi hijo se baja, mi hijo cierra la puerta y yo me arranco. No me di cuenta que mi hijo se bajó del carro. 20, 30 minutos después, recibo una llamada de la secretaria de la escuela y le pregunta, oiga señora, ¿no se le perdió un niño? No, aquí está atrás. Voltea. No estaba su hijo. 30 minutos en el carro y jamás se dio cuenta que su hijo ya no estaba. 30 minutos. Dice, gracias a Dios, mi hijo traía el uniforme de la escuela, un muchacho de la prepa lo vio y lo llevó a la oficina. Gracias a Dios. Caso en Monterrey, semana pasada. Los papás, mamá y papá llevan a su hijo a la escuela. La maestra abre la puerta de atrás para bajar el niño. No hay niño. El niño se quedó en la casa. 30 minutos y mamá y papá no se dieron cuenta que su hijo no estaba en el carro. Empezamos a tener, mamá y papá, nos empezamos a desconectar de los muchachos. La doctora Radesky, investigadora americana de la Universidad de Pensilvania, habla que el 80% de los papás, cuando van el fin de semana a restaurantes de comida rápida, el 80% están totalmente desconectados de sus hijos. Los papás están en el celular, en la tableta, como los muchachos están igualmente, o sin ella. Pero no hay comunicación. Empezamos a tener, en serio, una desconexión tremenda de tus muchachos, y esto es crítico. ¿Y qué va a pasar? Estos hijos hoy, no van a ser hijos tiranos. Son hijos vacíos, hijos medicados, hijos cristal. Hijos muy vulnerables, mamá y papá. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No es el hijo tirano de hace 20 años. No, ya no tenemos hijos tiranos. Ahora tenemos muchachos con serios problemas de poca tolerancia a frustraciones. Muchachos que por todo se enojan. Problemas de ansiedad, de depresión, baja autoestima, pensamientos suicidas. En serio, mamá y papá. Empezamos a tener una generación cada vez más y más, en serio, vacía y enferma. Se los digo sinceramente. Tenemos hijos incontrolables. Perdón. Es un libro que publicamos hace 2 años, en donde ahora los niños, por cualquier adversidad, reaccionan fuertemente. Tengo ya más de 45 años de ser maestros universitario. Jamás mis alumnos de universidad me habían gritado. Hoy ya me gritan. Dice bien, hoy me gritan mis alumnos. Cuando encargo una pequeña tarea, una pequeña lectura. Maestro, ¿qué le pasa? Usted piensa que es el único maestro. Tengo mucho trabajo, tengo mucha tarea. Porque, en serio, me gritan, lo que jamás me han gritado. Les digo, es cumplimiento del objetivo, muchachos, tarea. Pero maestro, que todos los maestros, en serio, explotan los muchachos. Hoy el muchacho tiene una gran carencia que se llama autorregulación. Hoy los muchachos no están autorregulados. El muchacho, por cualquier pequeño problema, pequeño que sea, el muchacho en serio, olvídate, como bomba atómica. Por eso los maestros, por eso los papás o los adultos empezamos a tener miedo a estos muchachos, por sus reacciones muchas veces.
En 2 días más, 3 días más, ya se publica este libro, Generación Cristal, Encaminados al Fracaso. Este libro profundizamos esta generación de muchachos, niños, adolescentes y algunos jóvenes. Me preocupa muchísimo, se lo digo sinceramente, me preocupa demasiado esta generación. A nivel universidad, la tercera parte de mis alumnos, fíjense bien, tienen un problema severo de salud mental. Severo, no superficial, severo, la tercera parte. Y las 2/3 partes de mis alumnos tienen algún problema de salud mental que requiere algún tipo de intervención. 2/3 partes. Una tercera parte, bien, saludables, avanzan, pero en serio, estoy hablando de 2/3 partes, mi papá. Y esto me preocupa muchísimo, este fenómeno. Es una generación cada vez más frágil, una generación quebradiza. ¿Y por qué? Hay muchas causas, pero una causa importante es que mamá y papá los sobreprotegemos demasiado. Les solucionamos todos sus problemas. Un ejemplo, yo sé que no pasa en esta escuela, yo sé que no pasa en esta escuela, pero en muchas escuelas existe grupo de mamás de WhatsApp de tareas. Yo sé que ustedes no tienen eso. Grupo de mamás de WhatsApp de tareas. ¿Por qué en las escuelas hay grupo de mamás de WhatsApp de tareas? Pregunto nada más. Y la pregunta es la siguiente. Nosotros, mamá y papá, cuando olvidamos hacer o anotar la tarea, pregunto, ¿quién de nuestras mamás la conseguía? Al menos mi madre jamás de los jamases, jamás. Hijito, es tu problema, tú vas a tener que buscarla, habla por teléfono, tú hablas por teléfono, tú vas a la casa de tu amiguito y consigue la tarea y si no, vas a ver. Era nuestro problema. Ahora, no solamente mamá y papá consiguen, o sea, consiguen la tarea, sino también ya la echan. Y hay un problemón, porque el niño ya no hace absolutamente nada, porque mamá y papá se encargan de todo. Entonces, ¿para qué el niño pone atención en clase? ¿Para qué el niño toma nota de la tarea? ¿Para qué el niño empieza a hacer la tarea si mamá y papá le va a resolver ese problema, etcétera, etcétera? Y es un problemón, mamá y papá, problemón, porque el niño empieza a acostumbrarse a que mi mamá me resuelva y además una autopercepción de que soy un inútil, es que yo no puedo. Por eso mi mamá y papá hacen eso porque yo soy inútil y baja la autoestima. Tenemos un serio problema de autoestima, ¿eh? Pero serio problema a nivel de universidad, pero serio problema. Necesitamos nosotros corregir esto. ¿Y por qué hablo de esto, mamá? Porque esto no se acaba aquí, no se acaba en la primaria, no se acaba en la secundaria, no se acaba en la prepa. Este libro lo publicamos a finales de este mes, en donde hago un análisis de estos muchachos adultos, entre comillas, universitarios y nuevos profesionistas. Las universidades y las empresas no saben qué hacer con este nuevo muchacho. Se los digo sinceramente, no saben qué hacer con ellos. Entonces, mamá y papá, pues prepárense. Prepárense que este muchacho, en serio, no va a crecer. Hay un serio problema de madurez. La neurociencia nos está diciendo lo siguiente, no lo digo yo. El cerebro, lóbulo frontal, este lóbulo frontal que estoy señalando enfrente, aquí tenemos lo que son la inteligencia ejecutiva. Aquí tenemos lo que es toma de decisiones. Aquí se encuentra lo que es el control de impulsos. Aquí está la jerarquía, la empatía, inicio de tarea, adaptación y flexibilidad, manejo de frustraciones, causa-efecto y mil cosas más. Esto que antes maduraba a los 18 años, hoy ya está madurando casi a los 30 años. En otras palabras, en la universidad y en las empresas, el muchacho que llega no es un adulto, sigue siendo adolescente. Y eso no es serio. Y entonces genera un problema porque la universidad espera un adulto, la empresa espera un adulto, pero no, son adolescentes. Pero bueno, ahorita hablar un poquito de eso, profundizar. Entonces, esto va más allá del proceso. El conde de Rochester, John Walton, me encanta esta frase que tiene. Dice, antes de casarme, tenía 6 teorías
sobre cómo educar a los niños. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. Mamá y papá, no hay receta. No hay receta. Cada hijo es diferente. Cada hijo hay que educarlo distinto dependiendo de su temperamento, de su forma de actuar, de su personalidad. Entonces, no hay una fórmula, mamá y papá. Se lo digo sinceramente, no hay una fórmula. Hay hijos que tengo que ser un poco más firme. Hay otros hijos que no, que requiere un poco más de flexibilidad. Hay otros hijos que no simplemente requiere un proceso de diálogo. En serio, o sea, no podemos generar una receta para todo el mundo de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer, mamá y papá, en estos tiempos? Prepararnos, formarnos, porque estos muchachos, tarde o temprano, se van a informar, tarde o temprano van a tener creencias, van a tener argumentos, y nosotros no vamos a poder saber qué hacer contra esto. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, y una de las líneas muy fuertes, y se lo digo sinceramente, una de las líneas más fuertes es ayudar a los muchachos de cómo aprende el cerebro. Cuando el niño entiende este cerebro, cómo funciona, el niño toma mejores decisiones. El niño sabe por qué actúa de determinada forma o por qué se siente de otra forma. Entonces empieza a entender su personalidad porque empieza a ver este cerebro la forma de reaccionar. Y por eso tenemos que ayudarnos a este proceso. Voy a explicar por qué. No sé si ustedes han visto esta serie de televisión, The Big Bang Theory. ¿Sí? The Big Bang Theory es una teoría, es un programa de televisión que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Es cómico. ¿De qué trata? Es un grupo de genios en donde interactúan. Y en este grupo de genios, el protagonista es Sheldon, el que está abajito. Abajo a la derecha es Sheldon, que al final del programa gana el premio Nobel de Física. Sheldon, abajo a la derecha, tiene una novia en el programa, que está arriba a la izquierda. Su nombre en el programa es Amy. Y el rol y la función de ella es neurocientífica. En el programa ella es neurocientífica. Bueno, Amy, su nombre de vida real se llama Yanin Yalik. Es un nombre real. Y esta muchacha, en la vida real, tiene doctorado en neurociencia. En la vida real. Esta muchacha es una mujer genio. Según los expertos, tiene 180 puntos de inteligencia. Es una muchacha, es decir, muy, pero muy, muy brillante. Y ella tiene una autobiografía que me encanta porque refleja mucho su vida. Y en esa autobiografía habla de cómo ha vivido serios problemas en su familia. Dice, mi familia, lo tengo al lado izquierdo, ha tenido antecedentes de suicidio. La historia familiar incluye depresión, trastornos obsesivos compulsivos, ataques de pánico y otras cosas. Esta muchacha, Miayin Bialik, estuvo internada 4 meses en una clínica porque vivió un serio cuadro de depresión en la vida real. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué hablo de ella? Porque en su autobiografía hay algo que a mí me llama la atención, en donde ella dice lo siguiente: estudiar neurociencia me ayudó a entender mis problemas y a vencerlos. Y ella es autora de varios libros. Libro para niñas, libro para niños, en donde les explica este funcionamiento del cerebro. Muy buenos libros, por cierto. Entonces, a lo que voy, mamá y papá, necesitamos nosotros hacer conciencia de este funcionamiento y de las consecuencias cerebrales de la mala decisión. ¿Sí? Este libro lo publicamos hace 2 años, El cerebro, mi mejor amigo o peor enemigo. Es un libro dedicado a papás, pero también a adolescentes. Un caso nada más, rápido. Estuve atendiendo un caso de una muchacha en Austin, Texas, en donde me manda un mensaje en donde me dice: maestro, gracias por el libro que usted me regaló, porque le regalé este libro. Este libro, dice ella, me ayudó muchísimo a ser mejor. De esta muchacha, el año pasado, con una calificación de Fs, o sea, de reprobadas, ahora son A y aún más, ya sacó cuadro de honor a nivel de universidad. Y dice, maestro, es que me ayudó a entenderme y a hacer y tomar mejores decisiones. Y este punto es muy importante. Voy a explicar por qué, mamá y papá. Un ejemplo nada más, de por qué es tan importante la neurociencia y que nuestros hijos entiendan eso. Una de las drogas más importantes, ¿sí?,
que nuestros hijos tienen se llama TikTok. TikTok es la red social más peligrosa que hay. Se compara como el consumo de cocaína. Fíjense bien, se compara con el consumo de cocaína. ¿Por qué? Porque el TikTok tiene una característica muy importante que es la siguiente. Nuestros hijos están viviendo una adicción, ¿sí? Que tiene esta molécula. Esa adicción tiene estos elementos que constituye lo que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce placer. La dopamina se le conoce como la molécula de la motivación. La dopamina se le considera como la molécula del más, ¿sí? Es lo que nos produce realmente satisfacción y placer. Un ejemplo. Si yo le pregunto, ¿a quién de ustedes le gusta leer? A mí. ¿Por qué te gusta leer? Porque el cerebro produce dopamina, produce placer. Por eso te gusta leer. ¿Quién le gusta hacer deporte? A mí. El cerebro produce dopamina. ¿Quién le gusta dormir? Dopamina. ¿Quién le gusta comer? Dopamina. O sea, hay una gran cantidad de actividades, ¿sí? Cotidianas que producen dopamina para poder sobrevivir, sobrevivir. Porque si el dormir o el comer no producían dopamina, probablemente no dormiremos o no comeríamos, muy probablemente. Entonces es algo biológico, natural, padrísimo. Sin embargo, mamá y papá, nuestros hijos hoy están expuestos a una sobreestimulación. Nuestros hijos están viviendo un exceso de dopamina que es muy, muy peligroso. Si yo le pregunto al niño, ¿qué prefieres más? ¿Videojuego o leer? Ay, maestro, pues, ¿videojuego? A la niña, ¿qué prefieres más? ¿TikTok o caminar en el parque? Pues TikTok. Porque estos elementos, mamá y papá, realmente producen una gran cantidad de placer. ¿Qué va a pasar? Que nuestros hijos empiezan a cambiar la jerarquía de su vida. Empieza a cambiar su jerarquía. Fíjense bien, porque como esto produce más placer, para ellos es más motivante, más interesante, produce más recompensa y prefieren hacer esto que otra cosa. Y empieza a cambiar la jerarquía. ¿Por qué es esto? Voy a dar un ejemplo de esto. En la década de los 50, dos investigadores canadienses, Olds y Miller, hacen un estudio muy interesante con ratas. Les conectan, como se observa en la imagen, electrodos en el cerebro de las ratas. Y ese electrodo producía dopamina. Entonces, si la rata oprimía la palanca del lado derecho, es dopamina, dopamina, dopamina. Pero si oprimía la palanca del lado izquierdo, es comida, es agua o es dormir. Entonces, la rata, si tenía hambre, pues oprimía la palanca izquierda. O si tenía sed, palanca izquierda, no pasaba nada. Bueno, ¿qué sucedió con todas las ratas? Sin excepción, todas las ratas murieron. Porque todas eran dopamina, dopamina, nadie comía, nadie tomaba agua y menos dormía. Cambió la jerarquía de la vida. Por eso, mamá y papá, yo sé que es muy difícil, pero esto no puede estar en la recámara de sus hijos, y menos en la noche. Porque el celular produce más dopamina que el dormir, mucho más. Entonces el niño prefiere esto, por favor, ¿sí? Vean a su hijo videojuego, videojuego, videojuego en la recámara. Llega, hijito, baja a comer. ¿Qué te dice? Al ratito, no tengo hambre, no tengo hambre. Porque dopamina genera mayor prioridad que el comer o el dormir o el tomar agua. Y el muchacho puede estar todo el día en la recámara y no sale. Y claro, lleno de dopamina. Entonces, ¿qué está sucediendo, mami y papá? Necesitamos regular este proceso. Este libro es extraordinario, mamá. ¿Sí? Michel Demuet, neurocientífico francés, título La fábrica de cretinos digitales. Extraordinario libro. Extraordinario. Él dice en este libro, no solamente él lo dice una gran cantidad de investigaciones. Nuestros hijos van a ser la primera generación en toda la historia menos inteligente que sus papás. Nuestros hijos menos inteligentes. 7 puntos menos en el coeficiente intelectual de tus hijos que nosotros. ¿Por qué? Varias causas. Uno, exceso de tecnología. Exceso. No uso cotidiano, mamá y papá. Niños menores de 2 años, 3 horas diarias. ¿Qué hacen niños menores de 2 años? 3 horas diarias enfrente de una pantalla.
Adolescentes, 7 o más horas en pantalla. El exceso genera un deterioro cognitivo, mamá y papá. Esto es real. Lo han demostrado una gran cantidad. Primero, la Academia Americana de Pediatría. Segundo, la doctora Jean Twin de la Universidad Estatal de San Diego, investigadora de todo este proceso. El exceso de tecnología genera un deterioro cognitivo. Para empezar, atención. Empezamos a ver muchachos más dispersos, muchachos que su atención se ha cortado. Hoy la atención de los niños es de 8 o 9 segundos quizá. Fíjense bien, 8 o 9 segundos. Es un problemón. El muchacho en serio no atiende. Y al no tener esa atención, no hay input, no hay comprensión, no hay aprendizaje. Pues normal. Entonces tenemos un serio problema de aprendizaje. El muchacho en serio no asimila, no entiende, no comprende, no recuerda porque no hay el input, no hay la atención, el filtro de aceptar. No estoy diciendo que hay que prohibir, pero sí reducir un poco el tiempo. Recomiendan máximo tiempo recreativo, no académico. Si el niño está usando la pantalla en la escuela para leer, para hacer trabajos, proyectos, ese tiempo no toma realmente este fenómeno, porque el muchacho está interactuando, está leyendo, está comprendiendo. Este uso es uso recreativo, uso de ocio. No más de hora y media, quizá 2 horas al día. No solamente el exceso de tecnología. También Michel Demuet demostró poco desarrollo del lenguaje. Hoy los muchachos, su vocabulario, en serio, pues perdón que lo diga, está en la calle. Me llega un alumno universitario, y no es uno, montones. Maestro, ¿le puedo decir algo? ¿Sí? ¿Qué necesitas decirme? A ver, es que no encuentro cómo decírselo. Pues dímelo. Es que no encuentro las palabras. Pues busca las palabras. Y los muchachos no son capaces de comunicarse a nivel básico. No son capaces, ni ese nivel. Y mucho tiene que ver con este exceso, ¿eh? Y esto ha cambiado en los últimos años. ¿Explica por qué? ¿Alguien de ustedes vio la famosa radionovela mexicana? Calimán. El hombre, increíble. 1961, un servidor, primaria. Todas las tardes, 1 hora diaria, iba con mis abuelos a escuchar Calimán. Ahora, perdón por el comercial, YouTube, Spotify. Tomen un pequeño segmento, 5 minutos, 10 minutos de un programa de Calimán, porque ahí está, un programa, 5 o 10 minutos. Pónganlo a su hijo a escucharlo. Van a encontrar que no lo entienden. Mis alumnos universitarios no entienden Calimán, no lo entienden. Cuando yo tenía 5, 6, 7 años, entendía perfectamente todo el vocabulario. Ahora no. Hay una gran ausencia y carencia. Maestro, ¿qué significa papiro? Porque hablaba de Egipto. ¿Qué significa faraón? ¿Viene de faraón? ¿Sí? ¿Qué significa jeroglífico? A ese nivel, a nivel universidad, no saben el significado, no entendían nada. Y mucho tiene que ver con este fenómeno. Antes había en serio una gran riqueza, hoy desafortunadamente no. Yo entiendo que estamos contracorriente, yo lo sé perfectamente. Los hijos nos comparan, eso es un hecho. Es que yo soy el único de todos mis compañeros que no tengo el último iPhone. Es que todos los papás y tú eres la única mamá y papá que no me dejan. Es un serio problema, ¿eh? Un serio problema que tenemos. ¿Y qué está pasando? Voy a dar un ejemplo de eso, mamá y papá. Un ejemplo. Realmente me preguntan, oiga, doctor, ¿a qué edad le puedo dar celular a mí? Le digo, depende. Depende de la edad. Porque si tu criterio es la mayoría de los papás, ¿a qué edad le dan celular a tu hijo? En Estados Unidos es 10 años, 3 meses. Ahí está el promedio. ¿No quieres batallar con él? ¿No quieres conflicto con tu hijo, con tu hija? A los 10 años, 3 meses, dale celular, porque la mayoría lo va a tener. ¿A qué edad le puedo dar redes sociales a mi hija? En Estados Unidos, 12 años. No hay problema. Pero
Ahí viene el pero. Los expertos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la mejor edad para la tecnología de tus hijos? Steve Jobs, creador del iPhone, del iPad, antes de morir, hizo esta pregunta y dijo, high school, preparatoria, 16 años. Es Bill Gates, creador de Microsoft, 14 años. Se van ustedes a todo lo que es el área de Silicon Valley, la área más importante tecnológica de California, 14, 15, 16 años. No más. Entonces, realmente, mamá y papá, yo sé que hay una gran presión, yo no digo que no. Entonces, tenemos nosotros que realmente buscar un punto de equilibrio, porque la presión es enorme. Y por eso me encanta lo que dice el psicólogo alemán Erich Fromm. Uno de sus libros más famosos, El arte de amar. Dice lo siguiente: el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no se convierten en virtudes. Si millones comparten los mismos errores, no se convierten en verdades. Y si millones poseen los mismos trastornos mentales, no los hacen personas sanas, por favor. No porque todo el mundo lo haga está bien, necesariamente. Pues este punto es crítico para este proceso. Perdón. Y aquí entra lo esencial. Yo entiendo que hay una gran cantidad de excepciones. No es lo mismo educar niños que niñas. Y aquí tenemos que tener una pequeña diferencia en la educación de uno y otro. Voy a explicar por qué. A ver, mamá y papá, yo sé que ahorita no podemos, pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es más fácil criar? ¿Qué es más fácil educar? ¿Niños o niñas? Piénselo tantito. No me lo van a decir, no se preocupen, porque es difícil ahorita, pero bueno, piénsenlo. Bueno, ¿qué dicen los estudios? Los estudios dicen que el 54% de los papás dice que son niños y 27% de los papás dice que son niñas. Interesante. La mayoría dice que son los niños. O más, si vemos esta gráfica, es un estudio longitudinal, desde 1948 a 2018. En los últimos 70 años, color verde. Maestro, nos ayuda con su micrófono, por favor. ¿Quién habló? Puso un audio. Está su micrófono cerrado, maestro. Gracias. No. Listo. Así, gracias, perdón. Gracias. ¿Cómo se llama? Color verde claro son papás que dicen que son los niños. Color verde oscuro dice que son niñas. Y lo gris es que ambos. Observen, en los últimos 70 años, los papás dicen que el niño es más fácil. O más, en los últimos 20 años, el gap, la diferencia entre niños y niñas es mayor. En otras palabras, en los últimos 20 años, los papás dicen que es más difícil educar a una niña. Ahora bien, si a mí me hacen esa pregunta, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Niño o niña? Mi respuesta es mi respuesta. Depende. ¿Por qué depende? Fíjense bien, es mi respuesta, es mi punto de vista. ¿Depende de qué? La edad. Esto es importante, la edad. ¿Qué es más fácil educar entre 1 año y 9 años? En mi punto de vista, la niña. ¿Por qué la niña? La neurociencia nos dice que la niña madura más rápidamente que el niño. Yo sé que hay excepciones. Estoy hablando en general. La niña es más fácil. ¿Quién empieza a hablar primero? La niña. ¿Quién lee primero? La niña. ¿Quién hace la tarea? La niña. ¿Quién aprende mejor el inglés? La niña. ¿Quién es más bonita? La niña. O sea, la niña, en serio, no hay más. La niña tiene grandes cualidades en donde la niña es más noble, es más obediente, trata de cumplir las expectativas de papá y mamá, no los hace enojar, mil cosas más. ¿Sí? Yo sé que hay excepciones, pero la niña realmente es más sencillo. El niño entre 1 año, 9 y 10 años, tarda en hablar, tarda en leer, batallamos para que haga la tarea, batallamos para que se lleve los útiles, batallamos más para que se levante a la escuela, es más distraído, es más inquieto, realmente no le interesa todo el aspecto académico, o sea, batallamos un poco más con el niño generalmente, un poco más con el niño.
Entonces, aquí viene lo importante. Si esto es cierto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mayor firmeza en el niño varón. Fíjense bien, mayor firmeza en el niño varón. La niña no tanto, porque la niña hace la tarea, lleva los útiles, se comporta, cumple sus responsabilidades, más o menos. Pero el niño no, entonces el niño requiere estructura, orden, límites, consecuencias. No hay otra forma en este proceso. Entonces requerimos, mamá y papá, el tener cierta disciplina y cierta firmeza más con el niño que con la niña. Y esto es algo fundamental, fundamental. ¿Por qué hablo de esto? Ejemplo, yo sé que hay excepciones. La niña, no quiere hacer la tarea. ¿Cuál es la mejor forma que la niña hace la tarea? Se llama chantaje emocional. Hijita, la tarea que mira tu papá cuando llegue a la casa y vea que no hiciste la tarea, se vuelve bien triste, va a llorar, pobre tu padre. Y la niña, ay, sí, pobrecito papi, y empieza, hijo varón, hijito, la tarea que mira tu papá va a llegar, va a llorar, va a ir triste porque hiciste la tarea y le vale, el niño le vale. Entonces el niño tiene que vivir. ¿Quieres jugar? Tarea. ¿Quieres amiguitos? Tarea. O sea, no hay más. O sea, el niño tiene que vivir consecuencias de sus buenas o malas decisiones. Y este punto es muy importante, mi papá, que lo viva el niño, porque el niño lo hace madurar. Cuando el niño empieza a vivir pequeñas consecuencias de sus decisiones, empieza a crecer, mamá. Rápido, porque ya se me está acabando el tiempo. Rápido. Dos sobrinos, varones, llegan aquí en esta área que estoy aquí, se llama oficina, y tengo aquí en una esquina Legos para armar. Tengo dos, tres cajas con mini Legos, pequeños Legos. Llegan los sobrinos y me dicen, tío, ¿nos prestas los Legos? Claro que sí, nomás que yo te enseño, fíjate, yo primero te enseño. Abre la caja. Con tu manita agarra los Legos que quieres jugar. ¿Quieres más Legos? No pasa nada. Con tu manita agarra más Legos. No me vacíe la caja, porque si me tiras todos los Legos al piso, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes me recogen todos los Legos. Tiradero, mugrero que me hicieron. Llega la mamá. ¿Me lleva a los hijos? No. Te los llevas hasta que recojan el último Lego. Ay, no, pobrecito, yo les ayudo. No, solos, solos. Tardaron más de 2 horas en recoger todo. 2 horas, ¿eh? Siguiente fin de semana, llegan los sobrinos. Tío, ¿nos prestan los Legos? Creo que sí. Ahí están las cajas. Ahí están las cajas. ¿Qué hicieron ellos? Con su manita, con su manita. No les grité, no les pegué, pero fui firme a la consecuencia. Firmeza es importante para muchachos. Si a su hijo le encanta pintar, le doy hojas, crayolas, hijito, pinta todo lo que tú quieras. ¿Quieres más hojas? Te doy más hojas. Tú no eres Diego Rivera, las paredes no se pintan. Y si se pintan, tú me las lavas. El niño aprende la consecuencia y el niño madura. Pero si hoy mamá y papá, es que pobrecito, yo recojo, es que está cansado, mejor yo lavo, el niño jamás va a aprender que al tomar una mala decisión hay consecuencias negativas. Y tenemos este caso del muchacho que hablaba al principio. Pues sí, mamá y papá, yo sé que es difícil. El niño tiene que vivir consecuencias. Ahora bien, la edad. ¿Qué es más difícil educar entre los 9, 10 años y 17 años? Hoy es la niña. Hoy la niña es muy, pero muy complicada. El hombre siempre es problema, desde que nace hasta los 100 años es problema. Pero la adolescencia de la niña hoy es sumamente complicada. ¿Por qué? Porque hoy la niña se está comparando. Hoy la niña está expuesta a una gran cantidad de redes sociales y los estudios son muy claros, mamá y papá. Entre más horas la niña está en redes sociales, aumenta el riesgo de depresión. Es real, mamá y papá, no estoy inventando, es real. Hoy observo en la universidad muchachas con baja autoestima, muchachas con problemas de ansiedad, problemas de depresión, pensamientos suicidas, sentimiento de soledad. Digo, muchachas, son de 18, 20, 22 años. Están en la flor, en la alegría, en descubrir el mundo. En serio, problemas muy serios emocionalmente hablando. Entonces, ¿qué necesitamos con las niñas? El niño firmeza cuando es pequeño, la niña adolescente. Requerimos más la
el saber escuchar. Escuchar. Cuando una mujer está estresada, ¿qué hace generalmente? Una mujer estresada habla y habla mucho. ¿Por qué? Porque cuando la mujer habla, no solamente ordena sus ideas, sino también regula sus emociones. Cuando la mujer empieza a hablar y alguien la escucha, la mujer empieza precisamente a controlar esas emociones, a canalizar esas emociones. Entonces es fundamental, mi papá, que nuestras hijas, también los muchachos, pero el muchacho es diferente. El muchacho estresado está en silencio. El muchacho realmente vive en su mundo. El muchacho realmente no habla cuando está estresado. Pero la mujer sí, y habla muchísimo. Entonces necesitamos tener la capacidad de escuchar a nuestras hijas, no juzgarlas. Esto es bien importante. Yo hablo una fórmula que es 90-10. El 90% que estés con tus hijas, escúchalas. No las juzgues, solamente escúchalas. Y un 10% sí, comenta, aconseja, dirige, pero es un 10%. El resto no. La niña necesita desahogarse en este proceso. Cuando una niña se siente que es escuchada, fíjense bien, mamá y papá, cuando una niña se siente escuchada, una adolescente se siente escuchada, en serio, regula perfectamente sus emociones. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Lado izquierdo es un hombre, lado derecho de una mujer. ¿Cómo procesa la información el hombre? ¿Cómo procesa la información la mujer? Es diferente. El cerebro del hombre procesa en forma lateral, un hemisferio, otro hemisferio. Un hemisferio, otro hemisferio. Hemisferios separados procesa la información. En cambio, la mujer, observa, es una maraña a niveles, o sea, los dos hemisferios están interactuando intensamente. Por eso es muy importante que la mujer, cuando está hablando, no solamente habla pensamientos, ideas, sino también habla muchas emociones, porque el cerebro está interconectado en la mujer. Y necesitamos nosotros ayudar a la mujer, porque si no va a pasar esto. Observen ustedes, 2008 es cuando salta o brinca todo este proceso de problema de presión en muchachos de secundaria y preparatoria, a partir de 2008. Y se ha encontrado que al 2008 es la creación del smartphone, la creación del teléfono inteligente. 2008 es cuando surge el iPhone. Y esto es serio, detonó tremendamente este tipo de situaciones, como también estudios que a nivel mundial, que se hizo en más de 45 países del mundo, en todos los países del mundo, la mujer tiene peor autoestima. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la mujer se autopercibe en forma negativa? ¿Por qué la mujer no se valora lo que es, lo que sabe? En serio, es un problemón que estamos teniendo hoy con las chicas adolescentes. La mujer no cree en ella misma. Lo único que cree es cómo es valorada, aceptada, reconocida por los demás, pero no por ella. Entonces la mujer o el adolescente depende de los likes, depende de la aprobación. Y si la mujer la tienen en ghost, ahora el famoso término que es de los ghost, que está fantasma, que nadie le escucha, que nadie le contesta, olvídate, entra un problema de presión. Es que nadie me contesta. Todo el mundo me ve, pero nadie me contesta. Y luego, ¿qué es el problema? Al rato te van a contestar y si no te contesta, el problema de ellos. Pero es que es importante lo que piensan ellos de mí. Y en serio, entra un problema emocionalmente crítico en muchas de ellas. Pero crítico, mamá y papá. Crítico. ¿Sí? Observen el número de horas. Esto es para mí impactante. Es el porcentaje de riesgo de presión de las muchachas. Cuando la muchacha no ve celular o redes sociales, cuando está media hora, cuando la muchacha está 3 o más horas en redes sociales, cómo se dispara tremendamente el riesgo de presión de tus hijos. Mucha mamá y papá, en serio, se los digo sinceramente, cuidemos a nuestras hijas. Hoy, sobre todo en la adolescencia. Ya para ir cerrando este punto, mamá y papá, voy a hablar de un punto muy importante, muy, pero muy importante. Este elemento de sobreestimulación no solamente afecta a niños pequeños, porque empieza a cambiar la jerarquía. Voy a dar un ejemplo de esto. Hace 40, 50 años, la maestra preescolar decía: niños, saquen las crayolas porque vamos a pintar. Y hace 40, 50 años los niños, ¡ay, qué padre! Vamos a pintar, bruto. Los niños estaban motivados y felices
por el hecho de pintar con crayolas. Hoy la maestra preescolar le dice, saquen las crayolas. Maestra, qué aburrido. Maestra, me canso. Maestro, mejor el iPad. En serio. Lo que antes, este aspecto lúdico, era muy motivante para los niños, ya no lo es, mi papá. Se lo digo sinceramente. Los maestros están en una crisis enorme. No sabemos cómo realmente motivar a estos niños. Y muchas veces papá y mamá le echamos la culpa a los maestros. Es que usted no motiva, es que no incentiva a los niños. O sea, no podemos, mamá y papá. El maestro no puede contra esto. Se lo digo sinceramente, no podemos. Ni a nivel universidad puedo, menos a nivel preescolar. Entonces, en serio, mamá y papá, necesitamos nosotros cambiar un poco este proceso. Y el otro punto que quiero ya cerrar con ustedes es algo bien importante. Bueno, voy a hablar. Perdonen por lo que voy a decir. Esta semana pasada, 5 mamás de una escuela privada de Monterrey, una de las más caras, me dice, maestro, queremos que hable con nuestros hijos de 9 años. Están viendo pornografía. 9 años. Pornografía. Hablo con ellos y el muchacho tiene acceso total al Internet. No hay supervisión, no hay filtros. Los niños, fíjense bien, se expresan con un vocabulario, perdón que lo diga. Hoy hablé con el último de ellos, hoy hablé en la tarde con el último de ellos, con un vocabulario que a mí me da pavor de los términos sexuales que está usando el niño de 9 años. Yo jamás he usado eso, jamás. Lo usa perfectamente. Aún más, dijo, oiga maestro, pues esta semana celebramos el Día Mundial del, perdón y discúlpeme, sexo oral. Sí, maestro, es que el sexo oral, y en serio, los niños empiezan todo ese proceso. 9 años, 9 años. Yo a los 9 años jugaba con carritos, con pelotas. Hoy estos muchachos, en serio, están siendo expuestos, mamá y papá, muy tempranamente a la droga más adictiva y destructiva que hay, que es la pornografía. Escribí hace 3 años un libro sobre esto. En serio, mamá y papá, hablemos, estemos al pendiente. Y voy a explicar por qué. Porque hoy la pornografía es diferente de hace 50 años. Hoy la pornografía busca a sus hijos. Fíjense lo que estoy diciendo. Es que a mi hijo no le interesa. Es que mi hijo no está, o sea, curioso sobre eso. Yo entiendo. Tu hijo tiene Instagram, fíjense, tu hijo tiene Instagram, ya recibió una invitación a entrar a una página pornográfica. Porque hay robots cibernéticos que lanzan, en serio, invitaciones al azar. Ya la recibió. Tu hijo tiene WhatsApp. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Probablemente ya recibió videos pornográficos de sus compañeros. Muy probable. Entonces, este elemento de tecnología, mami y papá, tenemos nosotros que enfrentar a nuestros muchachos. Y tenemos que hablar directamente sobre lo que están viendo, cómo se están sintiendo y qué piensan ante este fenómeno. Porque estamos generando una distorsión en la relación humana en estos muchachos. Pero en serio, total, total. Y los niños están trastornados. Perdón que se los diga, estos 5 niños que tienen 9 años están totalmente trastornados de lo que piensan, de lo que creen en esta relación humana con las niñas. Y 9 años apenas. Problemas de insomnio, que no pueden dormir por lo que vieron o han estado viendo. Problemas serios de ansiedad, de miedo de lo que están viendo. Ya no están inseguros de cómo interactuar con las niñas, en serio, ya no saben qué hacer con las niñas. Es una crisis tremenda. Entonces, mamá y papá, mucho ojo con esto, porque realmente nuestros hijos están enfrentándose a una pornografía que es muy explícita y muy cruda. ¿Sí? Y claro, hablaría otro tema de todo este proceso, pero realmente mamá y papá, realmente tengamos mucho cuidado con nuestros hijos que están viendo en este proceso. Bueno, ahora sí ya me callo porque ya me pasé un poquito del tiempo. Para dejar unos minutos de preguntas, de comentarios, voy a dejar de compartir para ahora sí observar y trabajar con ustedes. Gracias. Agradecemos a todos los presentes que las preguntas nos las pongan en el chat, por favor.
Creo que está deshabilitado el chat. Listo. Maestro, nos preguntan que qué libro recomienda y dónde pueden comprar sus libros. ¿Nos ayuda con su micrófono, por favor? Se hace que está apagado, déjenme. Dame un segundo, maestro. A ver. Ya, ahora sí. Listo, sí, gracias. Gracias, ahora sí, gracias. Depende del tema. Para este proceso de buscar nuestros hijos un equilibrio entre lo que es estas dos manos de firmeza, de amor, de cariño, y buscar un equilibrio en la educación de los muchachos, el libro de Hijos con Raíces y Alas realmente puede ayudar. Si les interesa más este elemento de lo que es el aspecto, por ejemplo, de la pornografía, tenemos el libro de porno, que realmente ayuda a los papás a centrarse un poco de lo que nuestros hijos están viviendo y los riesgos y qué poder hacer con ellos y en qué forma hablar con ellos, que es importante. Si en un momento dado me interesa un poco, si yo tengo un hijo reactivo, un muchacho que no lo puedo controlar, un hijo explosivo, pues tenemos el libro de Hijos Incontrolables y Explosivos, que también nos puede ayudar un poquito a dar un poco de pauta de este proceso. Entonces, dependiendo mucho el área, tenemos el libro del cerebro, el mejor enemigo, amigo y peor enemigo, que es un libro también, papás, pero también para adolescentes, ayuda mucho a entender un poco el proceso de la adolescencia y qué está pasando en el cerebro, ayudarlo a tomar buenas decisiones. Entonces, si hay algo de material en este aspecto, ya específicamente les puedo yo indicar cuál puede ayudarles. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo hacer para reducir el niño cristal? Bien. Lo comentaba un poco en este proceso de la educación. Nuestro hijo, uno de los elementos, porque son muchos, o sea, hay que hablar de muchas cosas, pero uno de los elementos importantes es que nuestro hijo tenga tolerancia a la frustración. Pospandemia ha generado personalidades distintas. El niño antes de la pandemia que era difícil, pospandemia mucho más difícil. El niño que no tenía problema antes de la pandemia, pospandemia ahora tiene problema. Entonces, lo que tenemos que hacer, uno de los elementos es que el niño tenga tolerancia a pequeñas frustraciones, que es un punto que muchas de las escuelas me han reportado, que el niño ante pequeña frustración no sabe qué hacer. Voy a dar un ejemplo de esto, ejemplo real. Preescolar. Le dice la maestra, tomen sus crayolas y van a pintar. ¿Okay? Los niños empiezan a pintar y un niño rompe la punta de su crayola. Entonces el niño quiere una crayola nueva. Pero la maestra, como es muy buena, ¿qué le dice? Hijito, esa crayola que rompiste la punta está muy bien. Quítale el papelito y sigue pintando. No, maestra, quiero crayola nueva. Y la maestra me dice que el niño no pintó en todo el día porque la maestra no le quiso dar una crayola nueva. Este elemento de una pequeña frustración, este elemento de que el niño tiene que aprenderse a adaptarse a situaciones, adversidades, es fundamental en la vida. Yo los niños no lo tienen. No los entrenamos en la casa a hacer eso, porque en la casa le damos todo, los sobreprotegemos, les solucionamos todos los problemas. Entonces, uno de los elementos para evitar niños cristal es que el niño viva pequeñas frustraciones, que el niño aprenda a esperar en la casa, lo que es
postergar la gratificación, ¿sí? Tardanza en la recompensa. Porque hoy el muchacho es todo inmediato. Mamá, quiere una galleta. Mamá, quiere una galleta. Y la mamá le dice, hijito, la regla de la casa es después de cenar. No, mamá, es que ahorita quiero la galleta. Hijito, después de cenar. Mamá. Y la mamá, si me gritas, ni después de cenar, tú sabes. Tiene que aprender, por favor. O sea, el niño tiene que tener estos elementos mínimos y básicos de tolerar, de esperar, de ceder. Mamá y papá, ceder. Que cedan de vez en cuando. El niño no es el centro del universo de toda la casa. Y claro, el niño va a estar enojado, no le va a gustar, vas a encontrar un conflicto, el niño quizá te va a gritar, no sé, mil cosas más, pero el niño tiene que aprender a ceder, a tolerar y a esperar, porque es un elemento de la vida diaria, que antes era esto fácil. ¿Por qué era fácil antes? Por el número de hijos. No es lo mismo una familia de 10 hijos que una familia de 2 hijos, por favor, no es lo mismo. Antes dormíamos 3, 4 en la misma recámara. Hoy cada hijo tiene su propia recámara. Antes era una televisión para todos los hermanos, todos los hijos y toda la casa. Hoy cada hijo tiene su propia televisión, su propio celular. Antes era una bicicleta para todos. Ahora es una bicicleta cada uno de los niños. Entonces, o sea, el número de familia ha cambiado tremendamente. Y no estoy diciendo que hay que tener muchos hijos, pero tengo 2 hijos. Compro una bicicleta. Que se van a pelear. Qué bueno que se peleen. Para que empiecen a respetar, a tolerar, a compartir, a ceder. Por favor. O sea, eso era lo normal antes. Ahora ya no. Entonces, eso es algo fundamental para no generar hijos cristal. Tolerantes y fuertes y resilientes. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos proceder si ya los niños están acostumbrados a jugar videojuegos por más de 4 horas? Bien. Tenemos que ir reduciendo. Hijito, el día de hoy, en vez de 4 horas, 3 horas y media. Hijito, ahora 3 horas. Ahora 3 y media, o 2 y media, luego 2 horas. O sea, tenemos paulatinamente ir reduciendo y dándole al niño otro tipo de actividades. Es que, ¿qué voy a hacer si no juego videojuegos? Pues ponte a leer, ponte a resolver un rompecabezas, ponte a adelantar tu tarea, ayúdale a tu mamá, ayúdale a tu papá. O sea, el niño tiene que tener otro tipo de actividades. Claro, el niño va a estar todo el día, es que no tengo nada que hacer, estoy bien aburrido, es que no, no hay modo, hijito. El proceso de tener momentos de ocio ayuda al ser humano a la creatividad, a desarrollar nuevas habilidades. Pero para ello tenemos que tener un pequeño momento de ocio, en donde el niño no tenga nada que hacer. Y ahora sí, dedícate ese tiempo. Yo sé que al principio es difícil, yo lo sé. Pero el niño, mire, perdóname si prolongo voy a poner un ejemplo de eso. Cuando yo era pequeño, una de mis vacaciones favoritas era verano ir al rancho de mis abuelos. El problema es que en este rancho de mis abuelos no me gustaba de 2 a 4 de la tarde, porque todo el mundo estaba dormido, tomaba la siesta porque hacía mucho calor. Entonces, de 2 a 4 de la tarde, yo, 8 años, 10 años, 12 años, o sea, en serio, tenía una energía enorme y no había nada que hacer. ¿Qué hice? Encontré un baúl con la revista, pero por comercial, lo que son la revista de selecciones. A mí no me gustaba leer, odiaba leer, pero no había nada que hacer y me puse a leer selecciones. Claro, lo primero que leía era los chistes, porque eran cortos, eran simpáticos. Luego terminé de leer todos los chistes de todas las selecciones. Ahora empecé a leer pequeñas historias, pequeños cuentos, narraciones. Y al final de selecciones venía siempre una lectura muy larga, que esa jamás la quería leer. Pero terminé de leer todo y ahora sí leía la lectura. Y gracias a eso tuve el hábito de la lectura, el hábito. ¿Por qué? Porque no había nada que hacer y tuve que adquirir un hábito, ¿sí? A fuerzas, y fue un hábito muy positivo. Y algo parecido tenemos que hacer con tus muchachos, en serio. Evitar tanta tecnología y que el muchacho o ustedes le fijen cierta actividad. Gracias, maestro. Nos preguntan,
¿Cómo saber si un niño o una niña ya requiere de una ayuda profesional? Bien, cuando la niña o el niño en las actividades cotidianas de la casa, normales, no está respondiendo, ¿sí? En donde, por ejemplo, estoy inventando, el niño puede estar triste, ¿ok? Un día, 2 días, le pongo una actividad, le pongo cierta cosa, y al tercer día ya el niño regresa a su estado normal de antes, no pasa nada. Pero si un niño, por ejemplo, esa tristeza se prolonga una semana, 2 semanas, y no logro levantar eso, algo está sucediendo. Algo está pasando y ahí sí necesito buscar una ayuda profesional porque puede ser un cuadro de depresión. Puede ser, no digo que no, puede ser, ¿sí? Cuando el niño cambia muy dramáticamente su conducta. Antes le gustaba el deporte, antes le gustaba los amigos, antes le gustaba tocar un instrumento musical, antes le gustaba salir y de repente todo eso que le gustaba ya nada. Está en su cuarto, en su recámara, encerrado y no logramos sacarlo de este proceso. Un día, 2 días, ya 3 días, ya digo, este niño algo pasa, algo trae y busquemos una ayuda. Entonces, sí busquemos cambios muy dramáticos, muy drásticos, sobre todo para buscar una ayuda profesional. Igualmente en la escuela. En la escuela nos ayuda tremendamente. En la escuela los maestros detectan cuando el niño antes tenía ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas conductas y de repente cambió totalmente ese proceso y el maestro también nos puede ayudar a decir algo está pasando con tu muchacho. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué se recomienda a los papás en cuestión de programas de televisión, ya sea de Netflix, de Disney? Ver los programas antes, revisar las reseñas, acompañar a los hijos. Nos, nos puede guiar un poquito, ¿qué sería la recomendación por ahí? La recomendación es, primero, no televisión. ¿Y la recomendación? No. Entre más televisión el niño ve, menor vocabulario. Esto es una correlación ya de investigaciones. Menor vocabulario, menor lenguaje, más problemas de atención, de concentración, más problemas de motivación y apatía, cuestiones académicas o domésticas del hogar. O sea, la televisión genera, en serio, una gran cantidad de dopamina que el muchacho está, en serio, bebido en la televisión. Ok. ¿Tu hijo va a ver televisión? Ok, perfectamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver el contenido, ver el tiempo. Se los digo sinceramente. Tiempo y contenido es muy importante en este proceso. Hoy las caricaturas, mamá y papá, perdón que se lo diga, en serio, hay un lenguaje, hay unas situaciones demasiado explícitas para niños pequeños. ¿Cómo es posible? Perdón que lo diga, y discúlpeme porque sería otro tema que publiqué hace poco. Hay un serio problema de identidad sexual, identidad de género. Serio problema. Y el niño ante esas exposiciones, en donde el niño empieza a ver que todo es normal, que todo ese proceso lo pueden vivir ellos perfectamente. Entonces, este es un elemento que tenemos que tener un poco de cuidado, me explico, en este proceso. Porque niños que no tengan esa tendencia lo van a tener, me explico, lo van a tener, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, supervisar muchísimo lo que los niños están absorbiendo, porque mucho de lo que el niño tiene a nivel de problemas emocionales, ¿sí? Lo puede reflejar en ese proceso de identidad. Esto es algo crítico, ¿eh? Es algo crítico como un elemento. Más del 80% de niños que tienen un problema de identidad tienen un problema emocional previo. Más del 80% emocional previo. Entonces, este elemento sí hay que tener un poco cuidado, sobre todo porque esto se puede detonar un poquito más. Entonces, vean el contenido, platiquen con sus hijos, sobre todo, dialoguen con ellos. Está viendo una caricatura que aparece una situación difícil. Pregúntenle, a ver, ¿qué viste? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué mejorarías? ¿Sí? O sea, entren en diálogo con el aspecto de la tecnología. O sea, es algo fundamental. Platiquemos con tus hijos lo que nuestros hijos ven, sienten, interpretan sobre ese proceso. Porque es fundamental para conocer después
cuáles van a ser sus creencias y toma decisiones. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos muchas felicitaciones. Gracias, muy amable a ustedes. Les quieren una segunda parte y pues Encantado. también, gracias. Y pues también queremos pedirles, ya en cuestión de las preguntas, tratamos de buscar, ¿verdad? Que todas estuvieran contestadas. Queremos pedirle a todos los papás presentes que nos ayuden. Vamos a abrir una encuesta. Perfecto. Sí, si nos pueden apoyar respondiendo a estas preguntas. Vamos a dar un minutito. Pero sí, muchas gracias, maestro, por apoyarnos con esta conferencia. Siempre toda Muchas la gracias por todo. información y Felicidades. los datos que nos compartes son muy interesantes. Y pues damos las gracias a todos los presentes, a todos los coordinadores, directivos, padres de familia, maestros. Y pues seguimos en contacto. Gracias.